Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video del curso. Esta ocasión vamos a ver algo que se conocen como ciclos. Eh, con más calma vamos a ir explicando qué son los ciclos, pero para poder hacerlo vamos a hacer una nueva práctica, un nuevo ejercicio. Y para ello vamos a imprimir la tabla de n número. Es decir, vamos a pedir al usuario un número y a partir de ese número vamos a imprimir la tabla de multiplicar correspondiente, ¿ok? Entonces, primero pues tenemos el diagrama de flujo, que es el que vemos a continuación. Lo primero que vamos a hacer va a ser leer n, es decir, vamos a recibir como parámetro o vamos a solicitar al usuario que ingrese el valor de esta variable. Ya lo hemos visto antes cómo hacer esta parte, ¿ok? Después vamos a crear o a indicarle a Python una secuencia. Para para este video, el tipo de ciclo que vamos a ver es el ciclo for. Hay otros tipos de ciclos, pero esos los vamos a ir viendo en siguientes videos, ¿ok? En este caso, pues vamos a ver el for. Al for, en Python, nosotros le mandamos una secuencia, es decir, un rango de números, por ejemplo, del 0 al 10, o del 1 al 5, o del 1 al 3, que corresponde a una secuencia. Esta secuencia se va recorriendo a través del ciclo. En cada iteración vamos a ejecutar esto que aparece entre esta flecha y esta flecha que está subiendo. En este caso es multiplicar n por el ítem de la secuencia. Cuando ya no haya más ítems en la secuencia vamos a terminar el programa. Entonces vamos a ver cómo se ve eso. Haciendo caso a nuestro algoritmo, lo primero que tenemos que hacer es leer n. Entonces vamos a colocar número es igual a int row input, dame el número de la tabla de multiplicar, ¿ok? Este int lo que va a hacer es pasar, ya sabemos, a entero, a tipo de dato entero o a tipo de dato número, lo que el usuario mete aquí, para que Python no entienda que lo que el usuario nos está mandando es una cadena o un conjunto de palabras, sino que sepa que lo que está recibiendo es un número, ¿ok? Bueno, posteriormente vamos a empezar con el ciclo for. Esta es la estructura que tiene. Esta parte de acá que viene aquí en el rango es la secuencia que nosotros le mandamos. En el caso del ejemplo que nos está mostrando Sublime Text, al que accedí colocando for y presionando la tecla tab, tenemos una secuencia del 1 al 10. Es decir, este ciclo se va a ejecutar 10 veces, empezando por el 1 y pasando por el 2. Hasta pasar al 10, pasando por el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Lo que tenemos donde está la palabra reservada pass es una iteración del ciclo. Cada vez que se ejecuta el ciclo, este código que vamos a colocar aquí donde está pass se ejecuta. Y es lo que, como decía antes, se conoce como iteración. X, por otro lado, es la variable que almacena cada uno de los ítems que vamos recorriendo en el ciclo. Si nos damos cuenta acá, aquí tenemos que vamos a ir recibiendo el siguiente ítem de la secuencia en cada iteración. Esto es lo que les mencionaba que se llama iteración. Ese ítem va a ser utilizado para ser multiplicado por el número y entregar la tabla de multiplicar, ¿ok? Vamos a ver cómo sería eso. Entonces tendríamos print str x más por más str número más es igual a más str número por x. Ok, vamos a ver qué es lo que genera esto y posteriormente vamos a hablar de qué es lo que Python está haciendo. Ok, aquí solo voy a arreglar unas
unas cosas. Vamos a volver a ejecutarlo. Me pide el número de la tabla de multiplicar. ¿De qué número podríamos esperar la tabla de multiplicar? Digamos del 9, que generalmente es difícil. Y tenemos lo siguiente, ¿ok? Si nos damos cuenta, no necesitamos escribir cada uno de estos prints que estamos viendo en la pantalla. Python lo hace cuando nosotros le indicamos un ciclo. ¿Cuántas impresiones tenemos? Bueno, tenemos el mismo número que el rango que tenemos acá, o la secuencia que tenemos acá. ¿Ok? Si nos damos cuenta, pues nuestra secuencia empieza en el 1 y termina en el 9. Si nosotros aquí cambiamos y ponemos 11, pues tendríamos ya también la tabla de el 10. Y así sucesivamente. Si nosotros aquí pusiéramos 0, tendríamos también el valor 0 aquí. Y todo esto Python lo está haciendo una y otra vez dentro del ciclo. ¿Ok? Bueno. Aquí estamos ejecutando la operación matemática que nos entrega el resultado de la multiplicación, número por x. Como está dentro de paréntesis, se ejecuta primero y posteriormente se ejecuta la función str, que como ya habíamos mencionado antes, pasa este valor que es un número a una cadena, para que lo podamos imprimir junto con otras cadenas como esto o esto, utilizando el concatenador. Bien, ok. Vamos a ver algo más y justo ahora vamos a regresar a nuestro programa. Un ciclo es una de las estructuras lógicas básicas en programación y sirve para alterar el flujo de nuestro programa. El flujo de un ciclo es el siguiente. Primero hace una pregunta, posteriormente ejecuta una acción y vuelve a hacer la pregunta una y otra vez hasta que la respuesta sea falsa, ¿ok? Entonces veamos cómo se representa este flujo en Python. Primero aquí hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, que el valor de x esté dentro del rango que nosotros estamos indicando o dentro de la secuencia que estamos indicando. Posteriormente ejecuta una o varias acciones, que son todas las que aparecen después de estos dos puntos indentados para que se represente un bloque, ¿ok? De esto ya hablamos anteriormente. Entonces esto, y si yo sigo poniendo aquí cosas, es lo que se va a ejecutar cuando la respuesta a la pregunta sea verdadero. Una vez que se ejecutó la acción, se vuelve a hacer la pregunta hasta que la respuesta sea falsa. Es decir, después de que ejecutamos esto, Python vuelve a venir aquí y pregunta si el valor de x está dentro de este rango. Bien. Cada ejecución, como habíamos mencionado antes, se conoce como una iteración. Es decir, este bloque de acciones es una iteración cada vez que se ejecuta dentro del ciclo. Ahora bien, el valor de x empieza siendo 0 en la primera iteración, es decir, la primera vez que Python entra al ciclo. Una vez que entra al ciclo, convierte x a 0, es decir, vamos a ver qué es lo que imprimiría. Si ya dijimos que x es 0, bueno, cuando convertimos a una cadena el valor de x, pues vamos a obtener 0. Luego lo concatenamos con espacio, este espacio de aquí, por, y luego otro espacio, que es este espacio de aquí. Posteriormente colocamos el valor del número, que recuerden que el número es aquello que el usuario nos indicó por la consola. Digamos o supongamos que el usuario colocó 5, entonces tenemos lo siguiente. Luego lo concatenamos con lo que hay acá, que es espacio igual espacio. Voy a copiar, lo voy a pegar y tenemos lo siguiente. Y posteriormente lo concatenamos con el resultado de toda esta sentencia. Lo primero que tenemos es la multiplicación de número por x, que sería 0 por 5, 0. Posteriormente lo pasamos a una cadena y bueno, obtenemos esto de acá. Y esto de acá es lo que se imprime en la consola. Pero esto obviamente es solo nuestra primera iteración. Una vez que recordamos ejecutaron las acciones,
que es imprimir esto, se vuelve a hacer la pregunta, ¿está 0 dentro del rango? Pues sí, sí está dentro del rango. Entonces Python lo que hace para el ciclo for es aumentar en 1 el valor de x. Entonces tenemos que en la segunda iteración x va a ser igual a 1. Y entonces todo esto se transforma en lo siguiente. Tenemos pasar a cadena x nos da 1 porque recordamos que el valor es 1 y 1 por 5 es 5. Posteriormente venimos a la tercera iteración y tenemos este valor. Y así sucesivamente hasta la 11ª o 12ª iteración, no sé cuál es bien, que en la que x va a ser igual a 11 y cuando x sea igual a 11 Python va a decir que ya no está dentro del rango que le hemos indicado y va a salir del ciclo. Como vemos acá, la pregunta se vuelve a hacer y las acciones se ejecutan siempre y cuando la respuesta a la pregunta sea verdadero o hasta que la respuesta sea falsa. Es decir, cuando tengamos x igual a 11, Python va a comportarse de tal manera que no va a reconocer 11 dentro de este rango y la respuesta a la pregunta está x dentro de este rango va a ser falsa y va a salir del ciclo. Si no hubiera forma de que saliera del ciclo, seguiría ejecutando. Más bien, si la respuesta a la pregunta siempre fuera verdadero, se ejecutaría esta acción infinitamente, ¿ok? Entonces, hasta aquí este video del ciclo for. En el siguiente vamos a ver el ciclo while.